Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a Luis Antonio Huitrón y a Daniela Tovar por la invitación para participar en este ciclo de charlas sobre patrimonio en el marco de la actual contingencia de COVID. Mi nombre es Pablo Francisco Gómez Porter y yo soy académico de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura. En temas de patrimonio he tenido la oportunidad de tener varios acercamientos en el campo profesional. Algunos años trabajé en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Sedesol, cuando antes los temas de suelo, vivienda y planeación territorial estaban sectorizados en esa Secretaría de Estado. En su momento tuve la oportunidad de coordinar el área de centros históricos, eh, y ahí, bueno, pues tuve como los contactos más significativos en términos profesionales con el patrimonio cultural. Hubo la oportunidad de, identificar, de evaluar los planes, programas parciales y planes de manejo que presentaban los estados y los municipios como parte de la planeación para sus centros históricos. Y también pues hubo la oportunidad de supervisar la aplicación de los recursos federales en la realización de obras de conservación, mejoramiento urbano y restauración en las 10 ciudades mexicanas Patrimonio Mundial, inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Después, bueno, hubo la oportunidad de trabajar algunos planes de manejo de zonas típicas en el estado de Zacatecas, en el Centro Histórico de Oaxaca, hacer algunos proyectos de restauración. También tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en la ENCRIM, ¿no? En la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, donde hubo la oportunidad de tener pues un contacto mucho más directo, aunque sea en el ámbito administrativo académico, con los bienes muebles. De formación, soy arquitecto. Y bueno, ¿por qué les platico de esto? Bueno, porque finalmente actualmente yo trabajo una línea de formación que tiene que ver con la gestión del patrimonio. Y un poco, bueno, ese bagaje se lo debo y lo agradezco pues a esta parte profesional que he tenido la oportunidad de desarrollar a lo largo de mi vida, ¿no? Y bueno, como arquitecto, uno recibe una formación muy enfocada hacia el diseño del espacio, hacia ciertos aspectos técnicos, pero realmente la relación con los bienes culturales, con la conciencia de la arquitectura como patrimonio, la arquitectura del pasado, pues queda clara, bueno, al menos a mí me quedó clara hasta que hice la maestría y el doctorado. En la licenciatura tuve la oportunidad de tener hace ya muchos años grandes maestros como José Antonio Zorrilla Cuetara, que en paz descanse. Todavía tuve la oportunidad de tener clases con el doctor Juan Benito Artigas, con el doctor Gerardo Guizar, que bueno, afortunadamente él es una persona joven y todavía está en activo. Y bueno, yo en este marco, para un poco poner en perspectiva, egresé de la licenciatura de arquitectura en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, en el año 2005, hace ya 15 años. Y en ese tiempo, pues realmente esa, como digo, esa conciencia sobre el patrimonio, pues no la tenía. Yo no tenía, siempre me gustó la arquitectura histórica, siempre me gustó estudiarla, analizarla, específicamente la del siglo XX, que es en la que tuve la oportunidad de especializarme, pero también siempre me llamó mucho la atención las obras virreinales, ¿no? Los monumentos arqueológicos, etc. Y es hasta la maestría, y ya con la experiencia profesional que les acabo de relatar, donde pues ya tuve cierta aproximación con el patrimonio y cierta conciencia de lo que eso significaba, ¿no? Y no es una justificación, pero ahora entiendo ya con el tiempo y con un poco
pues de otra perspectiva profesional y académica, que la educación patrimonial es una asignatura pendiente en el sistema educativo mexicano. Realmente creo yo que en el nivel básico es un área de oportunidad fomentar entre los niños, entre los jóvenes, esa conciencia, ese orgullo por nuestras raíces y por las obras del pasado, por el respeto hacia nuestras zonas arqueológicas, a nuestros monumentos históricos, a nuestro patrimonio artístico. Creo que en ese sentido hay mucho por hacer y quizá podríamos copiar la experiencia de otros países como por ejemplo Italia, donde los niños crecen con esa idea y con ese orgullo de su patrimonio, de su pasado, de los monumentos que les legaron las culturas de la Roma clásica, de la antigüedad, ¿no? Y que creo que en México, de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestra posición, a nuestra historia, bien podríamos tenerlo, bien podríamos fomentarlo, pero no es hasta los estudios de posgrado donde empezamos a tener o empezábamos a tener esos primeros acercamientos hacia el patrimonio. Y bueno, hasta hace poco, al menos en arquitectura, en la licenciatura, pues había muy pocas materias recientemente que tenían que ver con estos temas. En 2017, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se estrenó un nuevo plan de estudios y ese nuevo plan de estudios ofrece 8 líneas de interés profesional. Una de ellas es Cultura y Conservación del Patrimonio y estas líneas de interés profesional tienen la intención de comenzar a introducir al estudiante en temas de interés o de profesionalización sobre el quehacer arquitectónico, que le permitan pues incursionar en ciertas áreas específicas ya más enfocadas hacia un perfil profesional, o bien dar las bases para continuar con los estudios de posgrado. Esta postura, que no es solamente de la facultad, genera ciertas controversias muy naturales, porque bueno, todavía hay mucha esa idea válida de que el arquitecto pues debe de proyectar, debe de construir y debe de ser capaz de formar programas arquitectónicos, resolver necesidades y materializarlos en el espacio construido. Lo cual es la esencia de la arquitectura, del quehacer arquitectónico, y eso jamás va a cambiar. Ese es nuestro núcleo duro y nuestro campo duro, y eso es lo que le da sentido al arquitecto. Sin embargo, en la realidad en la que vivimos, pues se requiere también tener profesionales especializados en ciertas áreas que tengan que ver con el patrimonio o con la arquitectura en sus diferentes ámbitos, ¿no? Porque bueno, pues realmente la cantidad de población que tenemos, la realidad económica, pues difícilmente permitirá que todos los arquitectos que egresan de las diferentes universidades hagan estas actividades básicas, ¿no? Es quizá, valga la comparación, pensar que un médico solamente se va a dedicar a hacer cirugías y no otra cosa. ¿Me explico? Entonces en la arquitectura creo yo que sí es necesario ir teniendo estos campos de profesionalización que generen arquitectos, que generen profesionistas que resuelvan las diferentes necesidades que van surgiendo de acuerdo a nuestra realidad social y económica que hay en el país, ¿no? Y esto no nada más significa con la cuestión del empleo, de tener fuentes de trabajo y arquitectos que se empleen en esas fuentes, sino que también el arquitecto sea capaz de visualizar una problemática, plantear soluciones a esa problemática y generarse su propio trabajo, generar proyectos, generar actividades que tengan que ver con la arquitectura, aunque no necesariamente sea proyecto, sea diseño de espacio, ¿no?
Puede ser eso, pero también otras cosas. Es aquí donde se hace importante también formar arquitectos que sean sensibles y que sean conscientes de la condición que guardan los monumentos, de las características, de los valores, de los símbolos y significados que van teniendo las obras del pasado y que como arquitectos debemos de respetar. Esto no significa que no toquemos las cosas, pero saber cómo hacerlo, tener principios, tener una cierta formación, tener nociones, que desafortunadamente muchas veces no en todos los casos de las intervenciones que se hacen ocurre así. O sea, el respeto por los monumentos, pues bueno, es respetar o conservar ese espíritu del pasado y al mismo tiempo las adecuaciones o las intervenciones que se hagan en el presente, pues deben de ser el espíritu del tiempo presente, ¿no? Como lo dictan pues las teorías que nos rigen, la propia Carta de Venecia del 64, etc. Y en este sentido, poco a poco, al menos en la Facultad de Arquitectura, se han ido abriendo espacios para plantear nuevas asignaturas en esta línea de interés profesional que concienticen a los alumnos, a los futuros arquitectos, sobre estos temas. Se siembre al menos la curiosidad por indagar más en esto, ¿no? Por hacer proyectos de tesis que tengan que ver con temas reales de patrimonio, o también con impulsar a los alumnos a que incursionen en el campo profesional en estos temas, en la medida que la situación social y económica lo permita, o bien incursionar en estudios de maestría, de posgrado, e irse perfilando un poco más, ¿no? Y adquiriendo más conocimiento. Pero desde luego, bueno, pues de nada sirve hacer una maestría si no se tiene trabajo o actividad profesional relacionada con eso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, desde la licenciatura, la idea o la intención es que los alumnos se vayan acercando con estos temas. Y realmente eso es lo que ha aportado poco a poco esta línea de interés profesional en la facultad, ¿no? En nuestro plan de estudios, nuestro sistema administrativo y educativo, bueno, tiene sus propias características, sus propias cualidades, y esto, bueno, dentro de todo, ha permitido que se vaya caminando poco a poco con esto desde hace 3 años. Particularmente yo tuve la oportunidad de plantear esta materia de gestión de patrimonio y en esta, bueno, se pretende que el alumno pues entienda todas aquellas acciones que están ligadas con la gestión del patrimonio y bueno, estas acciones que tienen que ver no de manera directa con la intervención física del inmueble, porque finalmente la intervención como tal tiene sus propios procesos, que son la restauración, la acción mayor y la conservación, que es la acción de mantenimiento, ¿no? La gestión tiene que ver con esto, pero lo engloba, es decir, plantea una serie de estrategias para bajar recursos públicos o privados y realizar esas obras de conservación o esas obras de restauración, pero también fortalecer ese vínculo entre el patrimonio y la comunidad. Desde luego, para que un bien cultural, un inmueble histórico, una obra del pasado, tenga la condición de patrimonio, pues debe de tener ese deseable sentido de identidad y de pertenencia por parte de la comunidad que lo asigna, por parte de los actores sociales que están vinculados con él. Si no hay esa relación de patrimonio, pues finalmente se pierde, ¿no? Pero también es importante transmitir, difundir el valor que tiene una obra del pasado entre la comunidad, ¿no? Esos valores históricos, esos significados, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es importante establecer mecanismos de comunicación para fortalecer esa valoración y sobre todo crear una conciencia sobre los riesgos que tiene la obra en la que se habita o el patrimonio con el que se interactúa diariamente. Es ahí donde los procesos de gestión resultan importantes, ¿no? Y es ahí donde también la visión del arquitecto debe de ser o pretende ser ampliada,
no solamente ver el objeto material, el objeto físico, lo cual, bueno, es nuestra esencia, repito, pero sino ver más allá todos esos procesos que giran alrededor y permiten y hacen factible la conservación de ese objeto físico en el presente y hacia el futuro. Esto implica los aspectos que acabo de decir y también conocer las leyes que están relacionadas con la conservación del patrimonio, desde luego nuestra Ley Federal de Monumentos, las leyes estatales que tienen que ver con la conservación de los monumentos históricos, ¿no? Y también las regulaciones en materia de territorio que inciden sobre un sitio patrimonial. Entonces, bueno, esto en conjunto, perdón, permite establecer una serie de directrices y de estrategias que son la gestión del patrimonio y que de alguna manera son las que van a permitir que las acciones de intervención sean sostenibles, ¿no? Tengan vigencia en el presente, pero también a través del soporte social que se logre con las estrategias y acciones de gestión, se logren conservar hacia el futuro. Y entonces, bueno, esto es finalmente una propuesta de trabajo que se va desarrollando y que va permitiendo crear en los jóvenes una cierta inquietud, una cierta conciencia hacia las obras del pasado. Y bueno, así hemos trabajado los últimos 6 semestres. Con este curso se ha ido perfeccionando en términos de la formación y en términos, en términos pedagógicos, ¿no? Como les dije al principio, soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura, pero en ese cargo llevo pues relativamente poco tiempo, son 5 años desde que ingresé en esta maravillosa experiencia que es la Academia de Tiempo Completo. Y desde que ingresé siempre me interesé en formarme como docente. Porque bueno, si bien he tenido la oportunidad de dar clases desde hace mucho tiempo, pero bueno, antes las clases eran complementarias y eran por gusto solamente al margen del trabajo. Ahora siguen siendo por gusto, pero también creo yo que debo de profesionalizarme. Si soy un profesor de tiempo completo, pues finalmente entiendo que la universidad, la institución que me ha arropado, pues demanda de mí pues un profesor de tiempo completo profesional, ¿no? Y eso implicó, bueno, pues tomar una serie de diplomados, de cursos. En la facultad pues nos dan unos cursos de educación docente, de formación docente, un diplomado. Hubo la oportunidad de cursarlo. También cursé un diplomado de educación a distancia. Y bueno, todos esos cursos me han dado herramientas para entender que los alumnos pues tienen diferentes formas de aprender, tienen diferentes maneras de procesar el aprendizaje y todas son válidas. Y uno como docente pues tiene una forma de enseñar, ¿no? Y esa forma de enseñar pues más bien tiene que diversificarse para lograr comunicar y transmitir esa inquietud. No digo el conocimiento porque eso suena muy pretencioso, ¿no? Pero por lo menos lograr comunicar y estimular la enseñanza en el alumno. Y entonces en temas de patrimonio esto es bien interesante, ¿no? Porque el alumno, cuando llega a esta línea de interés profesional, ya cursó 6 semestres de su carrera. En esos 6 semestres ya tomó materias que tienen que ver con la historia de la arquitectura en diferentes épocas, ¿no? Desde la arquitectura prehispánica, virreinal, siglo XIX, hasta el siglo XX. Y ese es el bagaje que trae, o que se supone que trae, ¿no? Entonces ahí es donde hay que hacer ese clic, ¿no? Entre decirle, bueno, ya estudiaste esto, ya tienes estas cualidades de las obras del pasado, ahora, ¿por qué es patrimonio? ¿Cuáles son los valores que tiene? ¿Cuál es la importancia? Y ahí es donde se va trabajando. Y bueno, hasta el momento esta materia había sido presencial y había generado buenos resultados en términos de los intereses de los alumnos, de las inquietudes, de desarrollos de tesis, etc.
Sin embargo, bueno, ahora con esta pandemia del COVID, pues a todos nos obligó a modificar radicalmente nuestra vida. No solamente el quehacer docente o el quehacer como alumno, sino la vida completa. Y entonces, a nosotros como profesores, pues sí nos implica una mayor cantidad de trabajo, una mayor cantidad de tiempo y un mayor compromiso para que esos conocimientos que se venían dando de manera presencial, ahora se den en línea. Y en esta asignatura específica de patrimonio, pues yo sí hablé con los alumnos, o sea, ahí sí todas las herramientas del diplomado a distancia las ocupé. En su momento ese diplomado lo tomé para plantear esta materia en línea, pero pues bueno, la idea era plantearla con tiempo, poco a poco, ¿no? ir madurando a través de los cursos, pero pues tuvo que ser de golpe, ¿no? Ante la situación. Y una de las herramientas que utilice, bueno, pues es preguntarle a los alumnos cuál es la situación que estás viviendo, ¿no? O cuáles son los recursos que tienes para en efecto poderte conectar al curso con recursos sincrónicos, poniéndonos de acuerdo en una hora, o vamos utilizando recursos asincrónicos, que es que se grabe el material, se pongan cápsulas, se suban videos, etcétera, o bien lo podemos ir haciendo mixto. Entonces, bueno, al final se decidió que fuera mixto y eso ha ayudado, ¿no? Ha ayudado bastante porque, bueno, por un lado, yo grabo los materiales para los alumnos, se los subo en un canal de YouTube, los digo con su aula virtual, los digo al grupo de Facebook y pues los alumnos ya tienen conocimiento de que los materiales se suben cada semana en el horario que toca la clase, ¿no? Esto, bueno, como nota al margen, para mí como docente me ha implicado muchísimo más trabajo porque pues para grabar una cápsula de 30 minutos, pues implica armar el material gráfico no solo en el típico PowerPoint, también hay, bueno, otros programas que son más atractivos como Prezi, hay una plataforma que se llama Genial, etcétera, etcétera, para poder insertar imágenes y que se logre un aprendizaje mucho más significativo por parte del alumno. Y entonces de repente se hacen reuniones sincrónicas para evaluar un poco cómo van los alumnos y si van aprendiendo. Y bueno, hasta el momento es muy prematuro decir si esta forma de trabajar ha funcionado o no. Si los objetivos pedagógicos de este curso sobre patrimonio se han logrado o no, o por lo menos sembrar la inquietud en el alumno de pues tener respeto o alguna conciencia o saber a quién preguntarle si se enfrentan en su vida profesional con algo que tenga que ver con una obra del pasado, ¿no? Y eso lo sabremos al final del curso, ¿no? Como tal, bueno, como una última reflexión, sí es de notar que tengo muchos colegas muy queridos y respetados que se oponen a esta forma de enseñar, ¿no? Incluso el día de hoy veía un video de un connotado maestro italiano que pues tenía razón, ¿no? Decía, bueno, pues es que la enseñanza tiene que ser presencial, porque es ahí donde se siente y se tiene el feeling con los alumnos y se pueden establecer comunicaciones y relaciones afectivas del grupo. Pues sí, sí tiene razón, en ese sentido tiene razón, y quizá esta cuestión de transmitir las cosas en la pantalla pues no es lo mismo que si estuviéramos en vivo y a todo color. Sin embargo, pues es lo que hay, y es la circunstancia que como docentes y como alumnos nos tocó vivir y que debemos de adaptarnos a eso. Y desde luego la enseñanza del patrimonio debe de adaptarse a estas circunstancias. O sea, por un lado, hay que tener las herramientas básicas como alumno de licenciatura para saber qué hacer, o por lo menos a quién preguntarle qué hacer cuando me enfrento a una obra del pasado. O por lo menos yo como alumno tenga una inquietud hacia las obras del pasado. Quizá a mí, a lo largo de la carrera, me gustaron las materias de historia y quizá por ahí va mi campo profesional.
Quizá por ahí va mi vocación dentro de mi propia vocación como arquitecto. Y entonces creo que desde ese lado y desde esa perspectiva, estas materias de patrimonio y licenciatura es donde están aportando hacia la formación, es donde están aportando hacia el conocimiento. Y yo discrepo un poco de mis colegas que dicen que es malo ver esto como una oportunidad. Yo creo que sí es una oportunidad para establecer nuevos canales de comunicación y de enseñanza con los alumnos. Hay que entender también que los jóvenes que ahorita están estudiando en la carrera, a diferencia de mi generación, por ejemplo, que no soy tan grande, pues ellos ya nacieron con la tecnología, ya nacieron con las aplicaciones, ya nacieron con los gadgets, ya se comunican con Facebook, con Instagram, con Twitter, ¿no? Y entonces, pues son nativos digitales. Y ellos, su lenguaje es de nativos digitales. Entonces, más bien nosotros como profesores, creo que debemos de, pues tratar de establecer esa comunicación efectiva. Porque si seguimos reproduciendo algunas prácticas con las que fuimos nosotros enseñados, pues quizá con los nuevos alumnos no funcione con todos, ¿no? Entonces es ahí donde la enseñanza debe de irse adaptando a estos cambios y a estas circunstancias. Y aquí si no es opcional, no es que nosotros podamos elegir. Finalmente, la pandemia del COVID nos está obligando a terminar este ciclo escolar en todas las universidades del país y todas las escuelas de todos los niveles, terminarlo en línea y muy posiblemente comenzar y concluir el siguiente ciclo escolar en línea. Entonces es ahí donde nos tenemos que ingeniar las cosas para hacer que el alumno se emocione por el patrimonio, le guste, le llame la atención, le atraiga, porque finalmente, pues un poco ese es el objetivo de estas materias iniciales o introductorias. Hasta el momento, en el caso de patrimonio, hasta el momento el alumno, pues reitero, el contacto que tuvo con y que le permitió tener conciencia con las obras del pasado, pues lo acaba de tener, ¿no? En las materias de historia de la arquitectura. Pero realmente en la educación básica y media básica hay ese vacío en nuestro sistema educativo. Y entonces ese hueco se empieza a llenar en la universidad o en la universidad nivel licenciatura, pero lo más seguro es que sea hasta el posgrado. Y no hay que esperarnos hasta que eso suceda, ¿no? Como así ocurrió en mi caso, como estudiante, ¿no? Y bueno, pues espero que esta charla les haya gustado, les haya resultado de interés. Y bueno, si desean comunicarse conmigo, les comparto mi correo electrónico, es gporter, como portero sin la U al final, gporter@unam.mx. Agradezco su atención y reitero mi agradecimiento al Centro INA del Estado de México por invitarme a participar en este importante e interesante ejercicio, que bueno, un poco la reflexión también tiene que ver con que a pesar de la pandemia, pues y a pesar del distanciamiento físico, no hay un distanciamiento social. Las propias redes de comunicación nos permiten tener este contacto, aunque sea virtual. Y bueno, pues creo que la educación tiende, en algunos casos, a ir hacia allá. Y el patrimonio, la enseñanza del patrimonio, pues también tiene que buscar estos nuevos derroteros, adaptarse a esta nueva realidad, adaptarse a estas nuevas circunstancias. Muchas gracias.